Mantra FM 91.9. Astrología, Conciencia y Destino es este libro que lo encuentra Alejandro Lodi como autor de esta obra único, ahí con una gran profundidad. Bueno, bienvenido, vamos a charlar un poquito. Que explicás muy bien el principio de correspondencia en el libro, ¿no? O sea, hablando de cómo comenzar a desarrollar un poco la temática de la que se trata el libro, ¿no? Sobre todo sobre conciencia y destino, esto de abrir el mapa a una visión mucho más amplia, más profunda y justamente esta correspondencia entre el cielo y la tierra, ¿no? Sí, en realidad me parece que el principio de correspondencia es el más mágico, ¿no? El supuesto más mágico y bellísimo que se sostiene en la astrología es que las diferentes dimensiones que podemos apreciar de la realidad no están disociadas y una cosa se corresponde con otra, ¿no? Que el vínculo con tu padre, el estado de tu columna vertebral y la situación en el cielo del cascote al que llamamos Saturno se correspondan, es una metáfora bellísima, ¿no? Es la maravilla de la astrología y es lo que no se puede explicar, creo yo, en términos científicos, sino en términos... es bellísima, pero la primera vez que la escuchaste quedás con la boca abierta diciendo... Claro. Wow, qué profundidad, ¿cómo? Y permite profundizar en la palabra correspondencia, ¿no? O sea, nosotros funcionamos mucho con causa y efecto, que es otra ley. Pero la correspondencia son órdenes que responden unos a otros en simultáneo, no que uno causa al otro, ¿no? No es que el tránsito de Saturno causa una alteración en el vínculo con está hablando de lo que está sucediendo en el cielo y en la tierra. Exactamente. Y órdenes que se corresponden, órdenes que están vinculados amorosamente. El principio de correspondencia es el más amoroso, quizás. Diferentes dimensiones se afectan mutuamente porque sí, porque no les saldría no hacerlo, digamos, ¿no? Por un principio amoroso. Eso es una maravilla. Yo creo que es aquello que intuíamos cuando éramos niños, y todo el que está en astrología seguro que se tiraba panza arriba en la noche estrellada y se colgaba mirando el cielo y observando si tenías chance de ver alguna estrella fugaz, las Tres Marías, ¿no? Sobre todo en noches de verano, donde uno podía hacer eso. Y eso es la intuición de niño de que eso que estoy viendo es mi vida. La contemplación, ¿no? De la vida misma. Claro, eso que estoy viendo es el orden de mi vida. O de chicos cuando nos decían, ahí está el abuelo en esa estrella, o en esa estrella, ¿no? O sea, llevándolo a algo más poético, infantil. Sí. Aunque no deja de ser una estafa, ¿no es cierto? Porque, pero está bien, es una metáfora, sí, está bien, está muy bien. Pero la idea de que somos parte, ¿no? Claro. Sí, esto que decís, ¿no? Que nos invita a ver la relación allí donde nuestra percepción disociada se ve separada, ¿no? Eso, bueno, este es otro, como siempre decimos en las clases, ¿no? Otro hueso de dinosaurio para tragarse, ¿no? No estamos disociados de lo que nos pasa. Lo que nos pasa somos. Destino. ¿No? Claro. No es que somos algo a lo que le pasa algo, no. Somos lo que nos pasa. Y eso no te alcanza la vida para... Claro, somos lo que va sucediendo. Claro. Te vas enterando de quién sos en los hechos y en los vínculos. ¿En qué otro lugar si no? Pasa que a veces los hechos son dolorosísimos, y a uno les cuesta, ¿no? ¿Por qué me pasa lo que me pasa, no? Claro. ¿Por qué a mí? Claro. Ahora, al mismo tiempo, cuando se desarrolla esa aceptación, que nuevamente aceptación no es justificación, cuando se desarrolla aceptación, se produce, aunque no se cure, aunque te siga doliendo, algo se sana, ¿viste? Y no iba a hablar de Quirón, mira, ya estoy hablando de Quirón de vuelta. Bueno, pero la idea es esa, ¿no? Que digamos, que la existencia va mostrándonos realmente algo que somos, pero que también, digamos, de alguna manera tiene un propósito, ¿sí? Y lo vamos a ir descubriendo a través de eso que nos va sucediendo, ¿no? Exactamente. Y que exige que soltemos la idea de que somos la imagen que tenemos nosotros mismos, ¿no? Si uno se empieza a reconocer y aceptar, se da cuenta que lo delirante, lo apócrifo, lo trucho es la imagen que uno tiene de sí mismo. No, estoy siendo demasiado severo. En realidad, la imagen que uno tiene de sí mismo es
una primera Pedacito. carta que uno tira para generar una dinámica de vida. Claro, Uno tiene que creerse que es necesario, pero sí. después hay que soltar, Claro. hay que seguir como caminando, ¿no? En la Claro, rueda de la claro, vida, claro, si no claro. quedamos atrapados. Totalmente. Sí, y ser consciente de esa otra parte que en realidad es mucho mayor, ¿no? Si uno Claro. solamente con pensar en consciente e inconsciente. Claro. Yo La digo, ¿por cantidad qué de- estas cosas no se explican en los colegios, ¿no? Cuando uno es muy niño, ¿cuánto nos ahorraría en el camino de la vida? Ojalá que en algún Claro. momento dado suceda. Pasa que la cultura funciona no funciona con principio de correspondencia, ¿no es cierto? El orden social, quizás por necesidad, no sabemos, funciona más por causa y efecto, ¿no es cierto? Por logro. Yo no cuestiono eso, a lo mejor tiene una razón de ser, seguramente tiene una razón de ser. Es que sí, para el, que tiempo, haya, el tiempo lineal es lo que hace que Exactamente. nosotros tengamos algún tipo de movimiento. Si Exactamente. nosotros no pensáramos que me falta algo y lo tengo que ir a buscar y lo tengo que buscar yo, Ajá. entonces no me muevo. Entonces hay tengo que educar- creerme que necesito eso y lo tengo que ir a buscar. hay Entonces que educar a necesariamente... algunos en eso para después Ujú. deseducarnos cuando empezamos a ser sensibles a otra... Pero no es que la educación estuvo equivocada, sino que pasaste a otro nivel del juego. Claro, digamos, ¿no? y nos quedamos solo en lo lineal, que ese es el tema, ¿no? Claro, Nos faltó bueno, sí. el otro aspecto. Exactamente. El no. Bueno, la dinámica, que creo que es lo que tiene este libro. A mí lo que me gustó Está mucho del buenísimo. libro es eso, ¿no? que es muy dinámico, justamente, y te muestra esta dinámica que tiene la astrología, no quedarse fijo en que soy de tal signo Claro. o tal cuestión o tal otra cuestión, sino justamente esta relación con no solamente con lo cósmico y con lo transpersonal, que también es maravilloso como lo explicás, sino la dinámica vincular, ¿no? Claro. Que es súper importante. Totalmente, sí, sí, sí. Hablando de vínculos, te quería hacer una pregunta, pero primero voy a leer un párrafo Sí. de los tantos que marqué. Me da un poco de susto. ¿No? No te asustes. La aspiración de integración total y definitiva es inconveniente y engañosa, porque promueve inevitablemente la ilusión omnipotente de convertirnos en un ser de pura luz. El deseo de integrar genera sombra. Para evitar este riesgo deberemos entrar en paradoja. El modo más creativo de significar el anhelo de integración es obligarlo a negarse a sí mismo. Integrar es desintegrar. Claro. Pequeño párrafo. Sí, 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 sí. Sí, bueno, esto es según cómo se significa la palabra integrar, pero hay una distorsión en la palabra integrar que lo asemeja demasiado a engordar, ¿viste? Ujú. Incluso la palabra mejorar, que está Ujú. bien que uno quiera mejorar, pero mejorar es seguir siendo yo mejor. Está muy bien que uno quiera ser mejor, pero si uno profundiza en esto que estamos investigando, se da cuenta que la clave no es mejorar, sino transformar. Transformar es dejar de ser quien soy, no yo mejorado, ¿viste? En la secuencia zodiacal sería 2 modos de entender Sagitario. Claro, claro. Sagitario como nos zafé de Escorpio e integré, y otra cosa es porque me cociné en Escorpio, soy otro. Y no mejor, digamos. Otro. Otra transforma, exactamente. Y además para que explicarle un poco a los que nos están escuchando que por ahí les suena demasiado complicado de entender, ¿no? En un astrólogo, en una consulta, muchas veces cae en esa tentación de los astrólogos leemos ese juego de luz y sombra, ¿no? Entonces una No carta, bueno, Claro, no todos, claro, ahí está algunos. la diferencia. Claro. Pero bueno, para aquellos que están empezando, ¿no? Y se encuentran con no solamente con el juego de luz y sombra, sino con poder analizar los distintos aspectos de una carta, ¿no? Y el clásico, que por ejemplo tengo un aspecto más racional, más estructurado, más práctico, y otro aspecto más sensible, más resonante, pero más caótico. Y ahí digamos, la tentación del astrólogo es tratar de reparar eso, ¿no? Como que si estuviese mal, Claro. ¿no? Y tratar de darle una receta, una forma que es como, bueno, vamos a integrar esto y vamos Sí, a hacer sí, una sí. tercera posición, Sí, ¿no? claro. Y digamos, ¿qué le dirías vos al astrólogo que está intentando, digamos, meterse en consulta y cae en Hay una confusión con el significado de las palabras, ¿viste? La palabra luz sugiere iluminación y tenemos en el inconsciente es bueno, eso, ser iluminado, el iluminado. En la mirada que tenemos de luz y sombra, que es más junguiana, la luz no es ni buena ni mala. La luz se corresponde con una sombra y la Claro. sombra no es mala. No. ¿No? Entonces, de lo que se trata no es de traer la sombra a la luz para generar una luz gigantesca, sino reconocer qué sombra tiene la luz, esto es, qué sombra tiene
de qué no soy consciente al creer que soy quien soy. Al yo definir quién soy, seguro que excluyo... Dejo afuera, claro. Dejo afuera. Eso es sombra. Y si yo reconozco esa sombra, ya no puedo seguir siendo aquella luz. Ya no puedo seguir manteniéndome la imagen que tenía de mí mismo. No voy a hacer esa imagen incorporando sombra, sino que voy a hacer otro juego de luz y sombra. Voy a desarrollar otro nivel de identidad que también tendrá su sombra, porque es una nueva... Y que también van a ser dos polos conversando, ¿no? Porque exactamente. Me interesaba mucho esto que propones, de no tratar de integrar la paradoja, sino entender que las dos cosas son reales, ¿no? Que las dos cosas son verdad, y eso es lo que me parecía maravilloso de esta propuesta, ¿no? Claro. Por supuesto, ojalá lo hubiera inventado yo, ¿no es cierto? No. Pero esto es todo... ya estaría queriendo un premio Nobel o algo de estilo, pero bueno, el doble vínculo de Bateson, ¿no es cierto? La situación de contradicción que te lleva a la locura, que te puede llevar incluso a la psicosis, si la conciencia, el sistema psíquico es capaz de sostener esa tensión, puede ocurrir lo creativo. Que en el nivel de la tensión no tiene, esa paradoja no tiene solución. No es, sino una que otra, claro. Es necesario sostener esa tensión para que ocurra lo que no me imaginé que podía ocurrir y que realmente es la variable creativa de esa tensión, ¿no? Con lo cual, la tensión no es un problema que tengo que solucionar, es una tensión que tengo que sostener para que opere la creatividad en sí misma. Claro. Y me lleva a un lugar desconocido. No, y también, ¿por qué no tolerar que pueda haber más de una respuesta, ¿no? Que digamos que la paradoja es la respuesta. Obviamente. Y que toda respuesta va a tener polaridad. Claro, eso. Toda respuesta va a proponer quizás un nivel de juego más interesante, más creativo, pero que no deja de ser un polo al que se le corresponderá otro, ¿no es cierto? Bueno, y por eso es que una de las cuestiones es que también nosotros nos planteamos, es cuando viene una persona buscando respuestas, ¿no? Claro, claro. Y no hay una respuesta para dar. Claro. Sí, claro. Totalmente, es la clásica. Entonces, bueno, nada, abrir el juego para que de alguna manera se encuentre, ¿no? Se encuentre en este viaje o en esta dinámica, como explicarle justamente esta dinámica y esta tensión. Y pidiéndote respuesta te pone a vos en lugar de autoridad, digamos, ¿no? En lugar saturnino. Y no es cierto que tenga que ser un lugar saturnino el lugar de un astrólogo, ¿no? Sino, yo prefiero un lugar mucho más jupiteriano, de acompañar a un viaje. Claro, de acompañar un viaje, un poco como un baquiano que más o menos te describe el territorio, pero el recorrido lo tiene que hacer. Bueno, ese es un buen Júpiter, ¿no? El maestro, el guía que no te dice lo que tenés que hacer, sino que te muestra posibilidades para que vos puedas descubrir, explorar y ver, ¿no? Que también alivia cuando uno descubre esa variedad o ese abanico de personajes que conviven en uno. Porque uno cree que tiene una sola voz muchas veces, o que se tiene que parar con una sola voz. Sí. O lo que me pasa es tiene un solo significado. ¿Viste? Cuando vos abrís significados, el hecho es el mismo, pero sin embargo abriste suponete un solo significado, un significado nuevo. Ya eso puede ser conmovedor para la persona. No es cierto que aquel hecho significó eso solamente. Sí. Sino que también, no en lugar de, sino que también puede significar esto otro. Claro. ¿No? Y eso ya hace que entre una información que se va a organizar sola y que va a producir su efecto en el momento oportuno, ¿no? Totalmente, no condicionarlo, ¿no? Sino dejar esta digamos como puerta abierta para que esta energía que se está manifestando en lo que vos le estás contando pueda expresarse como se tenga que expresar. Claro, exacto. Y justamente esa es una visión muy transpersonal, ¿no? Nosotros, desde las técnicas, los que trabajamos con terapia transpersonal, justamente a lo que apuntamos es a eso, ¿no? A estar ahí presentes para que se despliegue lo que se tenga que desplegar. Tal cual. Bueno, hablando de transpersonal, el libro tuyo invita, ¿no? Una mirada y una visión profunda de esta cuestión transpersonal. Hay muchos autores también que tienen una profundidad y una visión en el libro sobre esta mirada transpersonal. Sí. ¿Cómo nace el libro, Ale? ¿Cómo? El libro, en cierta forma, es una síntesis de todo lo que está escrito ahí es porque me consta en la experiencia de trabajar con astrología, ¿no? O sea, en ese sentido estoy muy, muy satisfecho con el libro, que
no hay cosas escritas allí porque se me ocurrieran, sino porque han surgido en el trabajo con la astrología, en el trabajo con las personas, en clases y en consulta, ¿no? Y tienes una estructura que es semejante a aquel libro que escribimos con Héctor Steinbrun y con Cookie González, el de la carta natal, solo que aquí le tomé algo de aquel libro y lo desarrollé incluyendo temas que no estaban desarrollados allá, algo de lo transpersonal, sobre todo incluí ahí a Quirón como portal a lo transpersonal, y también incluí el tema de las distorsiones que puede generar lo transpersonal. O sea, no lo transpersonal solamente como una promesa de una vida más pulenta, sino que, como decía Jung, es un filo de la navaja y puede haber la emergencia de expansión de la conciencia, o puede también haber desequilibrios, ¿no? Y para eso sirve mucho lo que ha investigado la psicología, y la psicología no necesariamente transpersonal, ¿no? Ahí incluyo el cuadro del cuadro de psicopatologías de Freud, que tiene bastante correspondencia con los transpersonales, ¿no? Como evitando que esto sea sinónimo de una mirada optimista, salir de ese lugar, ni tampoco pesimista, sino de describir las maravillas y las pesadillas de cada estadio, tanto del más primario, el más lunar, que es una maravilla, la posibilidad de inocencia, y también la pesadilla de condicionamiento, el solar, bueno, esa cosa de poder irradiar en el mundo lo propio, y la pesadilla de quedar, viste, atrapado, atornillado en el ego, y lo otras personas también, ¿no? No es un camino con garantías, porque si hay garantías es no hay camino. Es Saturno, no es como el claro. Sí, y volvemos a entrar Es un manual de instrucciones, no es un camino. Una cosa es un camino y otra cosa es un manual de instrucciones, ¿no es cierto? Sí. Manual de instrucciones es de algo que ya está hecho, ¿no? Me viene en la imagen, no sé por qué, pero me viene una película, El Mago de Oz, ¿no? Donde ella va recorriendo y se va encontrando con personajes, ¿no? Y va haciendo el camino, ¿no? Y nunca sabe para dónde, y en esa riqueza del camino va descubriendo... Además no debería haber garantías porque se termina el juego, si se arregla el juego, ¿no? Entonces es verdad que calmaría la angustia, pero le saca el condimento, ¿no? No sería lógico que la conciencia decidiese terminar de explorarse en un punto. No hablo de un humano, sino la conciencia en sí. Claro. Entonces, claro. Pasa que también suena, yo digo, a veces suena muy bien cuando uno tiene por ahí un trabajo y algo más limpio, ¿no? Y va investigando y explorando, pero cuando uno está muy atornillado y con experiencias muy duras y por ahí con poco camino desarrollado, esto no hay manera de al contrario, decís, ¿cuándo se termina? Claro, sí. Bueno, claro, cuando prevalece mucho la angustia, el miedo, ¿no es cierto? Prevalece lo lunar, se buscan garantías, se convoca padre, ¿no? O madre, se convoca padre o madre, alguien que sepa. O sea, el supuesto más regresivo del estadio lunar es el imaginario de que alguien sabe, ¿viste? Sí, como poner esa información afuera, no tener la garantía de que vos estás completa con tu propia información y no tenés que estar... Pero viste, tenemos el riesgo, qué sé yo, es alucinante todo el camino que abrió Stan Grof, ¿no es cierto? Ahora, si uno pisa el palito y cree, Stan Grof sabe cómo es el tema del dinamismo, del inconsciente, y del psiquismo profundo y qué sé yo, y lo convertí en un monumento. Sí, lo pusiste afuera y frío saturnino, ¿viste? Perdió la condición de estimular que tiene los jupiterianos. Se convirtió en una condición. Exactamente. Claro, tengo que cumplir con él, porque si él sabe, hay que cumplir con él, o revelarme a él. Se fue todo al cuerno, ¿no es cierto? Bueno, hablando un poquito de esto y otras cosas, una de las clásicas que también aparece en las consultas es cuando la persona ya empieza a conocer un poco de su carta de tránsitos y demás, y entonces empieza desesperadamente a tratar de mirar cuándo va a pasar Urano por el ascendente, cuándo va a ser Saturno aspecto a la Luna y demás.
Entonces ahí un poco la astrología deja de ser una guía, como vos lo planteás, la carta natal, y empieza a ser más bien un nuevo sistema de creencias, ¿no? Una nueva condición, algo que ya uno escucha a la persona que ya está asustado porque dentro de 3 meses va a tener el tránsito de no sé qué cosa, y se angustia, ¿no? Entonces cambia completamente el propósito de lo que justamente un mapa tendría que ser, ¿no? Sí, sí. O un lenguaje simbólico tendría que ser. ¿Qué nos podrías decir de esto? Y aparte se pone todo muy mecánico, como si se vuelve a causa y efecto, ¿no es cierto? Y pierde el carácter del principio de correspondencia, que es mucho más, tiene la cualidad de la metáfora. O sea, un tránsito planetario es una metáfora, no algo mecánico que va a operar de un modo racional, científico. Eso es una metáfora. Bueno, un símbolo es una metáfora. Y se carga con lo que uno le ponga. Si le pone angustia, se carga de angustia. Claro. Y si le pone pones posibilidad, otra cosa, posibilidad. Exactamente. Y esto no significa que entonces es cualquier cosa el símbolo, porque no es cualquier cosa. No. Urano no es una metáfora de cualquier cosa, ¿no? ¿No es cierto? No. Pero sin embargo, no siendo de cualquier cosa, se carga con lo que uno le pone. Totalmente. No es un despliegue lineal, sino que es a ver, una vamos dinámica, a profundizar un poquito. Como hablando de Urano. Claro, y hoy en día, después de tantos años, ¿cómo te llevas vos con los tránsitos a nivel personal? ¿Los mirás con esta...? Sí. Me sigo maravillando. Sí. Lo que más me gusta cuando ocurre algo que yo ni me la esperaba, y cuando ocurren cosas, como como trabajamos mucho con la metáfora, salimos del determinismo. Me encanta cuando ocurren cosas que son súper deterministas con los tránsitos. Claro. Eso me encanta, porque decir, bueno, todavía entonces no es tan... Funciona. No es tan así, no es tan metáfora. ¿Viste? Igual... tampoco me quiero poner como ejemplo de qué sé yo qué, pero también me genera curiosidad, ¿viste? ¿Cómo será el próximo? En 2 años tengo el retorno de Saturno y viene con Plutón. ¿Cómo será tener un retorno? Da para angustiarse, por supuesto, da para angustiarse, genera curiosidad. Ahora, ¿cómo puedo entorpecer yo ese clima? Y pretendiendo mantenerme lineal y continuar en forma lineal con mi vida, no. O sea, todo lo que me dé el cuero para vaciar en este par de años de lo que he construido en mi vida, vale la pena. O sea, ¿lo usás un poquito como guía para ver qué hago? En realidad el tránsito ya me está... hasta diría, me está corroborando lo que siento, ¿viste? Tengo ganas de largar. Y descubro que Saturno ya entró en fase 12. Entonces es como que valida las ganas de vaciar, las ganas de mudarme. Correspondencia. Como es arriba, claro, es abajo, pero, como es adentro. Pero en el día a día, no prediciendo un futuro, sino realmente como danzando con esto que está sucediendo. Igual también hace trampas. Trampa. También lo usas. Es que por eso digo, una cosa es mirarlo para atrás, claro. Que eso es lo útil de... Pero está bueno jugar con eso. Siempre tomándolo como juego, no queriendo hacer negocio. Pero digamos, si te pensás mudar, bueno, esperar cuando Urano se ponga directo, yo me decidí mudar el estudio hace unos meses y elegí como fecha, bueno, vamos a poner la semana en que Urano entra en Tauro y hace cuadratura a mi Sol. Podés decir, bueno, ¿qué tendrá que ver? La tercera oferta lo vendí, o sea, no estuve 3 días tardé en vender. Bueno, a lo mejor lo vendiste a mal precio, también se podría decir. Pero la tercera sucedió, ¿viste? Y la tercera propiedad que vi la compré, o sea, todo fue con clima uraniano. Pero básicamente porque yo tenía ganas de soltar, yo tenía ganas de mudarme. Claro. No de hacer un negocio inmobiliario. Si tenía ganas de hacer un negocio inmobiliario, a lo mejor es otra cuestión. Pero quiero decir, entré en un clima que estaba facilitado el soltar. Es que llega un momento donde esa realidad y eso que nuestras expectativas y nuestros deseos empiezan como a encuadrarse mágicamente también, ¿no? Y lo del abuelazgo. ¿Lo de qué? Lo del abuelazgo. ¿Podemos hacer? ¿Me puedes hacer la carta a mí? Dale.
Que las dos hijas de Bea sean madres al mismo tiempo, y en el momento en que Saturno hace conjunción con mi luna, en casa 11, los hijos de la pareja por derivadas. Las dos hijas de Bea son madres al mismo tiempo en el momento que Saturno hace conjunción a mi luna en casa 11. Vos decís, la pucha. Quememos los libros de astrología psicológica, volvamos a la astrología volvamos a la astrología claro, tradicional. Porque es de manual de astrología tradicional, ¿entendés? Claro. Bueno, pero de ahí parte un poco, o sea, ahí comenzó todo, ¿no? Bueno, claro. Digo, esa parte también funciona. Si me quedo solamente con eso, yo siento que como mucho en la riqueza que puede tener. Me quedo con la prestidigitación de la cuestión, ¿viste? Porque ¿qué habilita la dimensión más transpersonal? Y niveles de significado de, bueno, ¿qué representa en tu vida, en tu proceso del viaje a la conciencia? Que bueno, es esa mirada. Tener dos bebés, ¿entendés? Claro. Y en el tránsito de Urano al Sol es un nuevo nivel de identidad que aparece, ¿no? Todo esto en el contexto de Urano en tránsito al Sol. Bueno, hay un modo de ser leonino que ya no corre más. Totalmente. Si cumplís años entre dos bebés leoninos, nadie se acordó de tu cumpleaños. Obviamente. O sea, este año nadie se acordó de mi cumpleaños. Obvio. Si sigo pegado al modo leonino de, bueno, a ver cuando llegan los regalos, listo, soné, me amargo. Pero bueno, ya está, correte de ahí. Bueno, maravilloso. Claro. Pero llegaron otros regalos. Sí, bueno, ni que hablar. Sí, ni que hablar. ¿Qué se siente, no? Con tantos años de astrología y un montón de gente en la que has ayudado también a experimentar, a explorar, a poner otra mirada, otra lupa, otros anteojos, ¿no? También cómo fue ese recorrido y este camino para llegar hoy donde... Bueno. Yo no es algo que yo había planeado. ¿Viste? O sea, ese niño inocente que pensaba en... No ha sido un logro mío porque yo no me había propuesto esto. No me puedo adjudicar el logro. O sea, evidentemente es la corroboración de que fui convocado por la astrología, digamos, que me hizo salir de un lugar, qué sé yo, primero sociólogo, después actor, ¿viste? Eso en algún momento se puso en evidencia que aquellos eran propósitos de la personalidad legítimos y esto era un propósito de otro orden, y en el contraste había tanta riqueza, brillo, ¿viste? Sí. Que no había opción, no había chance de ponerme a elegir. Es obvio que la autenticidad estaba por este lado y que no era mía. Había autenticidad y no era mía. Eso es maravilloso. Qué maravillosa esa visión, ¿no? Claro. Aparte, hoy la astrología está mucho más a mano, ¿no? Y en las redes. Hoy se habla muchísimo de astrología, pero imagino que cuando arrancaste en este camino... Ahí empezó el boom en los 80 un poco, pero sí, pero había, bueno, el camino fue un poquito, esto lo abrió los libros de Castaneda. Sí. Yo vengo más de la cosa humanística, ¿viste? Yo pretendía ser sociólogo y todo ese tipo de cosas, como el humanismo académico, ¿no? Y con los libros de Castaneda, que fue un portal para unos cuantos, Causa y Consecuencia, siguiendo al acuariano de Spinetta, que saca un disco, Alma de Diamante, que estaba dedicado a Castaneda y a todos los libros de Castaneda. Bueno, vamos a leer Castaneda porque lo dice Spinetta, digamos, ¿no? Entonces, esa fue la zanahoria para después darme cuenta que, bueno, sí, aunque lo haya dicho Spinetta, ¿no? Era, qué sé yo, un territorio súper rico. Y esos libros, que es una gran metáfora, los libros de Castaneda, del estudiante académico que descubre que es discípulo de brujo. El pasaje, ¿no? Claro, de estudiante que va a investigar a las costumbres primitivas y se convierte en discípulo de brujo, ¿viste? Qué genial. Que es una metáfora en mi caso, del sociólogo que... Qué genial. ¿Entendés? Es una metáfora de todos. Es una metáfora de muchos que entraron en el mundo de las sustancias para experimentar sensaciones personales y descubrieron que era otra cosa, que esa era la zanahoria para descubrir que hay otra realidad, ¿no? Así que yo entré por ese lado, y a los dos, por supuesto, en cuanto empecé a leer libros de astrología,
creía que era la astrología era posmoderna, porque yo estaba en sociología, me encantaba el posmodernismo, estaba de moda, de Cure, de qué sé yo, todo Vestías de negro. ¿no es cierto? Sex Pistols. Sí, claro, entonces lo posmoderno era lo que no hay verdades absolutas, ¿no? Lees el Kybalión, dice toda verdad es una verdad media, es perfecto, esto es posmodernismo. Bueno, a los 2 años dejé sociología. No era posmodernismo. Claro. Esa era la zanahoria para que el cabezón entrara, pero una vez que entraste, no, esta es otra cosa. Matrix, ¿viste? Sí. Te tienen que... ese propósito del alma te va atrayendo con un espejito de colores. ¿Viste? ¿Y cómo fue cambiando a lo largo de tu vida digamos, la mirada de la astrología? Bueno, primero estaba muy puesto afuera en la autoridad de otros, digamos, ¿no? La autoridad de los libros de Rudyard, tuve la suerte de en ese momento, yo estudié 4 o 5 años, estudié 4 o 5 años por las mías, con libros terribles, que uno decía, ¿cómo puede ser que esté leyendo esto? Y en un momento descubro a Eugenio, a Caruti, ¿viste? Y era descubrir a quien ya había desarrollado lo que yo intuía que existía en algún lado, pero no, bueno, y ahí la fuente de Eugenio fue para mí, ¿viste? También una convicción de que esto no era transitorio, no era secundario, que era central en mi vida. Claro, exactamente, ¿no es cierto? Claramente. Toda la investigación de los transpersonales, ¿no? Y después en ese recorrido fui ensayando síntesis propias con la mirada de Ken Wilber. Para mí la lectura de los libros de Ken Wilber fue una síntesis súper rica, fue otra fuente para mí, ¿verdad? Y después el mismo trabajo de consulta y clases hace que desarrolles autoridad, en el sentido literal de la palabra, calidad de autor. Por experiencia propia, porque es vivencial. La autoridad de la experiencia, claro. Y empezás a ver cosas que no lo viste en ningún libro, que no lo dice nadie. Y, por ejemplo, el tema de Quirón, ¿no? A partir de un hecho de mi vida, descubro Quirón. ¿Y quién investigó Quirón? No, nadie, y empecé a investigar eso, ¿no es cierto? Trabajo que lleva mucho tiempo, ¿no? Porque es investigar historias, personas. Claro, pero viste, cuando algo te apasiona, aunque lleve tiempo, no puedes dejar de hacerlo. No existe el tiempo, total. No puedes dejar de hacerlo. Sí. Viste, no, mirá que te va a llevar mucho tiempo. Pero hombre, igual estoy pensando en eso a la noche. Y más allá de eso, tiene que ver también con algo muy profundo tuyo. O sea, también tiene que ver con una dinámica tuya, de tu ser, que se está queriendo expresar y manifestar. Del ser y también diaria, de la vivencia, ¿viste? Porque no fue un estudio y una investigación académica, fue una investigación existencial. O sea, yo investigando Quirón estaba encontrando claves para tratar mi propio dolor y para descubrir la resiliencia, que ni siquiera sabía que era esa palabra, ¿viste? Entonces, lo existencial, vivencial, personal y esa búsqueda profunda es una sola cosa, ¿no? Yo recomendaría no investigar astrología como un investigador, ¿viste? De laboratorio. No. ¿Viste? Eso es yo creo que y además hablamos de que la astrología puede ser muy compasiva, un lugar muy amoroso, donde entonces y no buscar los referentes de la astrología como el pero siempre pasamos leerlo sí, pero no buscar la información solo ahí, porque en realidad cuando pasa el tiempo es que vos empezás a entender. Uno no entiende cuando está leyendo la teoría. Totalmente. Sino que la empieza a entender en la vivencia personal. O sea, la realidad es el maestro. Entonces, eso es lo que sucede con la astrología. Y cada año que pasa, uno no sabe cómo, pero sabe más. Entonces, y yo creo que en esto de Quirón que estás hablando, ¿no? que explicabas, creo que también te abrió como esa puerta a lo transpersonal, sí. ¿no? Primero me convirtió en humano, digamos. Sí. Un astrólogo, te juro que en el cambio cualitativo en el trabajo de consulta fue notable a partir de descubrir la clave quironiana. Que un poco también en aquella experiencia con Grof, esta sensación de que, como metáfora, todos
todos somos sobrevivientes de una cierta forma de naufragio, ¿viste? Esta cosa de esa imagen filosófica de estar arrojados a la vida. A todos nos arrojaron, ¿viste? Y estamos... y eso tiene algo de esa herida natural de estar encarnado, digamos, ¿no? Que también de allí brota el sentido radiante y todo lo demás. Pero esa nota humana compasiva, no de la vulnerabilidad ligada a la víctima, sino... la vulnerabilidad ligada a la humildad ante el misterio, ¿viste? Sí, y esta cuestión de la resiliencia también, ¿no? Esto te habilita también a, en vínculo, poder trabajarlo con otros, ¿no? Exactamente. Sí. Te saca del lugar de que vos... A mí me sacó del lugar de que ya sé, de que yo sé algo que no sabe el otro, tengo más autoridad, el otro le voy a decir al otro cómo tiene que hacer. Me sacó de ese lugar, ¿no? Te sacó de ese lugar y habilita mucha riqueza. Abre para el uno y para el otro lado, totalmente. ¿No? Porque si no haces que... Y habilita eso de Jung de una consulta o una clase, es un encuentro humano, básicamente. No de una persona que está jerárquicamente más elevada, es un encuentro humano, ¿no? Humanos investigando algo con diferentes lugares de responsabilidad y también de conocimiento, pero estamos investigando lo mismo, nos atraviesa lo mismo. Contanos qué estás haciendo. Además del libro que está ahí dando vueltas por muchas librerías y que salimos a buscarlo, acá está en esta mesa. Acá, Astrología, Conciencia y Destino, no sé si se ve. Sí, acá tenemos. Muy bien. Recomendado para aquellos que se han formado. Sí, quizás, está muy bueno. La idea es, aquel que se ha formado y a lo mejor está un poco perdido de qué hago con tanta información. Tiene 3 partes el libro, ¿no? Una parte más de meditación acerca de los supuestos con los que trabajamos en astrología, otra de la mirada de la carta fija y otra de la mirada del viaje a la conciencia en el despliegue de la carta natal, ¿no? Son como 3. Y ahora estoy trabajando en formación astrológica en la escuela de Bea Liberato, en Considerar, acá en Belgrano, en un espacio en Mashwit hermosísimo, se llama Aurea. Sí. Muy lindo, que abrió una... se abrió hace un par de años una formación en astrología. Y estoy manteniendo siempre activo mi blog, donde ahora estoy un poco disperso porque estoy mudándome, pero... ¿Qué es Alejandro Lodi? WordPress. Igual si pones en el buscador aparece. Y ahora con el compromiso de escribir un libro de Quirón para... Supuestamente ya estaría en condiciones de salir a principio del año que viene. Wow. Así que Quirón, ya con eso me saco de encima Quirón y ya no. Tachás, como dicen. Sí, bueno, la doble y pasas a otro tema. Paso otro tema. Así que estoy con eso. Y mirá que vas a vivir otras cosas. Digo, sí, claro. Pero hacemos unos asteroides, empecemos con algo. Elegí qué vas a hacer, de qué vas a hablar. Y también tengo muchas ganas de no hacer. La verdad, creo que el tercer ciclo de Saturno va a tener mucho con no hacer, me parece. La reposera, yo no me acuerdo de la reposera. Qué linda. La reposera, claro. Es más, la reposera viendo cómo son lanzados desde el cielo a la tierra humanos y dice, bueno, ahí va otro. Sí, bueno, eso, me merezco la reposera, ¿no? Sí, tardaste, ¿no? Porque ya sí, bueno, y soy Saturnino. Saturnino. Sí, soy Saturnino.